Buenas tardes, un saludo para todos y todas las seguidoras y suscriptores del canal del Lector Impune. En esta ocasión vamos a hablar de un tema importantísimo, de un libro importantísimo que rescata una tradición milenaria respecto de la visión que se tiene de la muerte. Estamos hablando de el libro tibetano de los muertos, pero no en su versión original, evidentemente, sino que en la versión adaptada y desarrollada por Lama Lanan Rinpoche y Mordi Levin, que es un practicante, este último, mm, budista de gran renombre y es de alguna manera está a cargo de difundir el budismo en Occidente, especialmente en Estados Unidos, junto con el Lama Lanan Rinpoche. Estoy hablando de editorial Diana, que es una podríamos decir una sub editorial de Planeta, y que ha llevado a cabo este trabajo que lo ha publicado estos autores. Este libro se publicó originalmente en inglés en 2023 y es la traducción al castellano de Victoria Simó Perales, ¿ya? Esta es la traducción de esa traductora y esta es la edición del año 2025, si no me equivoco. Entonces, siempre le da mucha importancia el budismo al concepto del presente y parte con un epígrafe el libro del Lama Lanan Rinpoche. El mismo autor dice: el pasado ya es historia, el futuro es un misterio, el momento presente es un regalo. Vamos a hablar de la idea del presente, la idea del karma, la idea de la muerte, la idea del bardo, la idea de distintos conceptos de la sabiduría y la compasión, distintos conceptos que se van entremezclando y se van contemplando por parte del lector y complementando también de alguna manera. Entonces, el libro está dividido en 11 capítulos y 2 apéndices. El capítulo 1 nos va a hablar de la noción del karma y el último capítulo, el capítulo 11, nos va a dar consejos esenciales para una vida dichosa y una muerte apacible. Los apéndices A y B, el A tiene que ver con prácticas para cultivar la compasión y la sabiduría, y el apéndice B nos habla del libro tibetano de los muertos como una forma de resumen de la tradición, digamos, del libro. El libro parte con unos agradecimientos, ¿ya? Con agradecimientos por parte de varias personas que ayudaron a confeccionar este libro y que se desarrollase y se llevase a la realidad. ¿Mm? Y bueno, hay algunas recomendaciones y luego parte la introducción. En la introducción nos habla los autores que este libro fue escrito durante la pandemia del COVID-19 y que esta pandemia, en el fondo, esta peste, sirvió para que dar una explicación del concepto del interser, que se va a hablar en el libro de la idea del interser como aquel concepto que se vincula con la idea de que todos los seres humanos están relacionados y que todos responden a la ley de causalidad o el karma. Entonces, luego nos habla acerca de la visión que se tiene de la vejez y la muerte como dos elementos importantísimos para considerar y que se contrasta, digamos, la visión de la vejez en relación a, por ejemplo, como en Occidente la muerte es un tema tabú
y la tecnología está al servicio de alargar la vida lo más posible, tratando de alejar a la muerte lo más lejos de nosotros, ¿no es cierto? Y por otro lado, como también en Occidente se utilizan las casas de reposo o los asilos como un lugar donde se deposita el anciano ya, digamos, que no se le puede cuidar en su casa, y como esto es distinto, por ejemplo, en Oriente, donde el anciano es parte de es esencial para la familia y es visto como una figura de sabiduría y que se le debe cuidar hasta sus últimos días en casa. Eh, Luego en la introducción nos habla de cómo morimos, los cuidados intensivos, nos dan algunos ejemplos de cómo morir y cómo todo está en nuestra mente y cómo percibimos la muerte y cómo la entendemos es como también y cómo la vamos a vivir cada uno de nosotros va a depender de cómo nosotros hemos vivido nuestras vidas también. ¿M? De alguna manera también nos habla de eso. Nos habla acerca de la imagen tibetana de la muerte y cómo los tibetanos desde sus tradiciones más milenarias en el pasado hasta el día de hoy ven la muerte como, ¿no es cierto?, como un proceso y que ellos aspiran, los budistas aspiran a que la muerte sea un proceso suave, natural y apacible, en síntesis. Eh, a medida que se van adentrando las personas al más allá, al otro lado o a la vida posterior, después de la muerte. Entonces, el libro también nos habla en esta introducción de lo que permite hacer este pequeño librito de 150 páginas, 155 páginas. Y realmente nos dice que este libro se le va a enseñar al lector a cómo trabajar los estados anímicos, ¿ya? Llevar una vida significativa y cuando nos llegue ese momento postrero, en el fondo, toda nuestra vida sea una suma de karma positivo para poder lograr un renacimiento feliz o en mejores condiciones de las que tuvimos en esta encarnación. ¿Mm? Entonces después nos habla acerca de una breve reseña en esta introducción de los orígenes del libro tibetano de los muertos. Nos habla del maestro budista Padmasambhava, que surge este libro en el siglo VIII, que más tarde va a ser hallado en el Tíbet en el siglo XIV. Bueno, nos da esa reseña, esa introducción, y también nos da una reseña acerca de la naturaleza o una introducción respecto a la naturaleza del Buda, ¿ya? Y cómo las enseñanzas del Buda apuntan también a la liberación del sufrimiento en general. Y bueno, luego nos va a dar cuenta de la idea del karma en el capítulo 1, tal como vivimos es como vamos a morir, ¿ya? Cómo funciona el karma, ¿no es cierto? Nos explica cómo funciona el karma, esta ley de causalidad, ¿ya? Que tiene relación principalmente con tres aspectos que podemos controlar en nuestra mente. Primero, nuestros pensamientos respecto de las cosas que nos suceden y cómo nos suceden en la realidad impermanente, totalmente cambiante. Otro concepto importante para los budistas es la impermanencia. Primero, entonces, la mente, lo que pensamos es lo que nos determina, lo que decimos, lo que hablamos también trae consecuencias y lo que hacemos trae consecuencias. Estos tres aspectos traen karma positivo o karma negativo o consecuencias positivas o consecuencias negativas según como las queramos ver. ¿Mm? Entonces,
nos habla acerca del poder de la generosidad para transformar nuestro karma negativo en karma positivo. Y en ese sentido, la generosidad es una herramienta poderosísima para poder, de alguna forma, transmutar nuestras malas acciones en acciones positivas, ¿ya? Nos habla acerca de la intención, por ejemplo, la intención precede o desencadena un pensamiento o palabra o acto. Nos habla acerca de a medida que cambiamos nuestro mundo interior, nuestra manera de pensar, cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos sucede en el día a día, ¿no es cierto? A medida que cambiamos nuestro mundo interior a través de los pensamientos, las palabras y los actos, ¿ya? El mundo externo o exterior, digo, eh, va a reflejar esos cambios de alguna manera. Entonces ahí te está dando la clave y la llave para poder entender el concepto del karma. De qué manera también explica, de qué manera experimentamos el karma, cómo trabajar el karma para transmutarlo, ¿no es cierto? Y nos aconseja de lo que siempre tenemos que estar constantemente alertas respecto de que eh, de aquello que podemos controlar. Y aquello que podemos controlar obviamente es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, pero también podemos controlar el presente y de alguna manera el futuro. ¿Mm? Interesante en ese sentido lo que nos va a aportar este libro desarrollado por el lama Lanan Rinpoche y Mordi Levin. Luego en el capítulo 2 habla de el yo, el concepto del yo, ¿ya? El sentido del yo en la familia, como el yo en el fondo, por ejemplo, es una entidad, no es una entidad permanente y sólida, sino que es una entidad permanentemente en constante cambio, y ese cambio tiene que ver con un relato que nosotros nos hemos desarrollado a nosotros mismos, ¿sí? Ese relato en el fondo es de alguna manera una, una manera de construirnos ante nosotros mismos y ante el resto. Entonces, nos plantea que la clave de todo está en saber en qué circunstancias también el acto de desarrollar el yo crea un karma positivo o un karma negativo. ¿En qué sentido? En que el yo y se va, digamos, conformando según lo que nosotros vamos a entender como la impermanencia o que todo está sujeto al cambio, incluso el yo, porque van a modificar tus maneras de entenderte a ti mismo, eh, de verte a ti mismo como sujeto que interactúa, sujeto que está, digamos, en constante evolución psicológica, física, etcétera. Y por lo tanto, en ese sentido, la impermanencia es un concepto importante y nos habla entonces en ese aspecto de el yo y el karma y cómo el yo puede interactuar en el contexto de la familia, en el contexto de la profesión, ¿no es cierto? Eh, y en ese sentido, eh, eh, a veces las personas se aferran demasiado, con demasiado empeño, al sentido de identidad que tienen. Y eso crea un karma negativo, según el libro. Por ejemplo, hay que tener en cuenta los puntos de vista alternativos que las distintas identificaciones del yo pueden generar un karma positivo, por ejemplo. Es decir, si yo me aferro a que soy un hombre tacaño, amargado, y que de alguna manera siempre estoy
constantemente preocupado por satisfacer mis deseos más íntimos, carnalmente hablando, o en ese sentido, eso va a traer patrones conductuales que se van a repetir constantemente en el tiempo, y en el fondo eso va a crear un estilo de vida insatisfactorio, porque vas a creer que tú siempre eres el mismo desde que naciste hasta que te fuiste de este mundo, hasta que moriste. Y no necesariamente es así. Por lo tanto, no darle la apertura a puntos de vista alternativos sobre el yo va a generar karma negativo. En cambio, dar puntos de vista alternativos a ese yo va a generar un karma positivo. También nos va a hablar del yo en el entorno social, el yo en cuanto a que nos enfrentamos a los miedos de nosotros mismos. Eh, Nos habla acerca de cómo trabajar el sentido del yo. Eh, y en ese aspecto reafirma la idea del karma negativo que va generando esta identificación con, con los deseos, con los apegos, ¿no es cierto? El apego al dinero, la avidez de fama, el miedo al fracaso, etcétera, etcétera. De eso habla más o menos el capítulo 2. Luego nos va a hablar de la conciencia después de la muerte, qué es lo que sucede eh, eh, a la conciencia, porque los budistas no entienden, o mejor dicho, me expreso mal, no contemplan el concepto del alma como lo vemos nosotros en Occidente o en otras tradiciones o religiones. Entonces, para ellos hay conciencia, y esa conciencia de alguna manera va transmutándose en distintos cuerpos porque necesita poder desarrollar su, la creación de su yo, por decirlo de alguna manera. No sé si lo explico bien, pero es lo que fui yo entendiendo del texto que tenemos acá en mano. Nos habla acerca de las EPM, de las experiencias próximas a la muerte también, este capítulo 3, ¿ya? Qué es lo que oyen las personas, qué es lo que ven, etcétera. Nos habla de los 6 bardos, y uno de los bardos es el bardo de la muerte, ¿no es cierto? Está el bardo de la propia vida, el bardo que tiene que ver con nuestra vida, digamos, del día a día, el bardo del sueño cuando nos vamos a dormir y soñamos, el bardo de la meditación, le da mucha importancia a la meditación, vamos a hablar un poquito de eso también, al bardo de la muerte, que este bardo cuando ya hemos muerto y estamos en el más allá, qué sé yo, y el bardo de la luminosidad es cuando ya queremos volver, o esa conciencia quiere volver a encarnarse y busca un útero para poder habitar un nuevo cuerpo, para poder completar su desarrollo kármico, en el fondo. Y el bardo del devenir, de lo que vendrá. Y algo interesante que me llamó la atención es que, por ejemplo, en las enseñanzas budistas, en este capítulo nos habla acerca de eh, cómo los sueños constituyen un reflejo de los estados anímicos de las personas. Cuando soñamos tal o cual cosa, estos sueños en el fondo para la tradición tibetana budista son el reflejo de alguna manera de los estados anímicos que tenemos en la vigilia. ¿Mm? Interesante en ese sentido, el texto, muy interesante. Nos habla de la construcción del karma positivo, de cómo influir en nuestra vida próxima, en el camino de la reencarnación, ¿ya? En el capítulo 4. Eh, hace una crítica a la sociedad actual también, porque nos habla respecto de cómo la sociedad en el fondo carece de la capacidad de controlar los estados anímicos reactivos, es decir, esta idea de no aceptar la muerte, no aceptar las condiciones que se genera
que generamos nosotros mismos con nuestras decisiones y nuestras acciones, pensamientos y palabras. Utiliza, digamos, en este capítulo algunas películas para poder ejemplificar la idea de la no aceptación de este tránsito en que hemos desencarnado y estamos en el bardo de la muerte. Y aquí cita a películas como El Sexto Sentido, Ghost, ¿no es cierto? Y otras más, para nombrar solamente dos. Y también nos habla acerca de que el estado anímico, esto ya lo plantea en la página 67, y que dice, esto me pareció muy interesante, dice, transitar el bardo sin preparación previa puede ser complicado. De aquí que nos hable el libro de que en la tradición budista, los lamas o los monjes se acercan al lecho del moribundo para poder susurrar los mantras o las oraciones para generar un estado anímico placentero o positivo en el moribundo y en su entorno familiar, para que ese estado anímico, esa atmósfera que se genera en aquel momento, le sirva al difunto y a su conciencia como una manera de transitar de mejor forma el bardo de la muerte. ¿Sí? Principalmente dice, transitar el bardo sin preparación previa puede ser complicado. El estado anímico en el bardo será el reflejo del estado anímico en vida, sin la ayuda del cuerpo físico y en muchos casos en estado de estupor. Claro, en el fondo, si hemos tenido una vida de amargura, de envidia, de odio, de resentimiento, etcétera, etcétera, todo eso, esa acumulación kármica negativa se va a ver reflejado en el momento de que tengamos que transitar por el bardo de la muerte. Y ese estado anímico negativo, aflictivo, lo vamos a vivir en ese bardo. Y aquí no lo... Porque dice que también es importante el cuerpo físico, porque el cuerpo físico, cuando estás bien físicamente, tu estado de ánimo está bien, evidentemente. Entonces, en ese aspecto, no van a transitar las conciencias, van a recordar esa encarnación previa, el momento de la muerte, qué sé yo, y van a transitar este bardo sin ese cuerpo físico, y en muchos casos van a estar transitando en un estado de estupor, es decir, de total, digamos, de sorpresa, de desencajamiento, etcétera. Ya en el capítulo 5 nos habla acerca de la importancia de empezar a tomar las riendas de nuestra vida para poder tener una muerte más plácida y un tránsito a la próxima encarnación positiva. Entonces aquí nos habla acerca de la importancia de la compasión y define la compasión como el deseo de reducir el sufrimiento de todos los seres, ¿sí? Eh, Y también nos habla acerca de cuando la mente contempla las situaciones que se están, digamos, enfocándose en la influencia que ejerce en el yo, automáticamente nos consideramos individuos separados de los demás. Es decir, sentirnos separados del resto, de los problemas de lo que le sucede al resto, de hacer la vista gorda ante el sufrimiento, etcétera, de alguna manera también nos va a generar un karma negativo. Y en ese sentido, eh, ese karma negativo que se genera es porque al separarnos de los problemas de los demás y no tener una respuesta compasiva ante eso, no ser empáticos, digamos, lo que se refuerza es la identidad del yo. Y al reforzarse la identidad del yo, lo que está sucediendo de alguna manera es generar karma negativo, según esta visión. Y fíjense lo que dice más adelante en la página 71, dice, en este aspecto de lo que estamos comentando,
Mientras no, mientras nos centremos ante todo en nosotros, nunca experimentaremos felicidad interior duradera. Es decir, a medida que más egoístas somos, más infelices vamos a ser. A medida que somos más compasivos y más generosos, más felices vamos a ser. Ahí está como el punto central para poder tener una muy buena vida y una mejor muerte y un tránsito por el bardo, según el libro tibetano de los muertos, para principiantes en este caso, escrito por el lama Lanan Rinpoche y Mordi Levin. ¿Qué más nos habla acá? Dice, bueno, en general eso en el capítulo 5 y póngale mucho ojo a este libro porque es interesantísimo. Nos habla del otro aspecto importante para la tradición budista. Por un lado es la compasión y por otro lado es la sabiduría. Y dice, la sabiduría no es la acumulación en el sentido budista, no es la acumulación enciclopédica de información. En el fondo la sabiduría para el budista es contemplar la impermanencia de la vida, es decir, la vacuidad y el sentido del vacío y de que todo está en constante cambio y que aceptar eso en el fondo es liberarse también. Eh, y aquí nos habla del tema del apego también. Dice en la página 79, ejercicios para cultivar la sabiduría. En este apéndice nos dice, cuando mayor sea nuestra capacidad de reducir el apego a lo que es transitorio, más felices seremos mientras vivamos y más plácida será la muerte. Es decir, entre más apegados estamos a las cosas materiales, a nuestros hábitos nocivos, a nuestros dogmas personales, más difícil va a ser el tránsito por el bardo, en el fondo, el bardo de la muerte. Entonces dice más adelante, el cambio, por más que sea inevitable, significa tan solo que todo es posible. Ignorar la realidad no es una bendición, sino una fuente de sufrimiento. Es decir, ignorar la realidad. ¿Y cuál es la realidad para la tradición budista? Para la tradición budista, en el fondo, la realidad es la impermanencia. Es decir, que todo está en cambio. Y no aceptar que todo está en cambio, en el fondo, es una de las fuentes también de sufrimiento en el ser humano, en los seres conscientes. Luego el capítulo 6 dice cómo acompañar a nuestros seres queridos ante la inminencia de la muerte. Nos da muchas recomendaciones respecto de crear ambientes de paz, tranquilidad, limitar, controlarnos la tensión interpersonales, es decir, conservar la calma, planificar de antemano lo que vamos a hacer, qué le podemos decir, ofrecer escuchar, ¿no es cierto? Una escucha cálida, ¿ya? Preparar detalles, buscar ayuda profesional, etcétera. Preparar música, obviamente ofrecer oraciones y cantos o cánticos que les gusten a los moribundos, una guía espiritual, es decir, te dan muchos consejos este capítulo 6, cómo prepararse para la inminencia de la muerte, en los seres queridos, obviamente. Y ya en el capítulo 7 nos habla de las prácticas de la inmanencia de la muerte, la práctica del POA, que es, ¿no es cierto?, un concepto importante, eh, y que nos habla acerca de ya conceptos más, un poco más místicos en ese sentido. La visualización del POWA es una práctica para poder calmar la mente, la práctica de la meditación, del concepto de la alimentación, de la idea de eh, eh, la calma mental, en fin, muchas cosas en este capítulo 7. Luego el capítulo 8 nos habla de cómo acompañar a nuestros seres queridos desde la lejanía también, a pesar de que no estemos con ellos, podemos estar en pensamiento también.
Eh, el capítulo 9, ¿no es cierto? Que el autoapoyo al final de la vida nos habla acerca, nos vuelve a hablar acerca de nuestro concepto del yo, nuestro sentido del yo, y nos habla de que la realidad es la conciencia de que nuestro sentido del yo es una ilusión, es decir, el yo está constantemente en cambio, ¿ya? La realidad es el todo y ese todo cambia constantemente. ¿M? La realidad también es que morimos y viajamos al más allá, como sea que lo entendamos. De alguna manera también nos habla de ese sentido, de la idea del yo y de que el yo es una ilusión, no es algo estático. Y también nos habla de las prácticas meditativas, de la importancia de la respiración en la práctica meditativa. Nos habla en el capítulo 10 de los momentos posteriores a la muerte. Luego en el capítulo 11, ya al final, nos habla acerca de los consejos esenciales para tener una vida dichosa. Y aquí reafirma la práctica de la vida contemplativa, de la meditación, de sacar, no aceptar que la impermanencia, no aceptar que todo está en cambio, los apegos, etcétera. Y ya al final nos da en los apéndices, ¿no es cierto? Nos da el libro unos consejos acerca de la práctica para cultivar la compasión, la meditación como una práctica importantísima para llegar a practicar esa compasión, y ahí nos da unas oraciones que podemos pronunciar cuando estamos, entiéndase oraciones no en el sentido metafísico que le pedimos a Dios como lo hacemos en Occidente, sino que son oraciones que en el fondo crean realidad, una realidad de calma, de paz y tranquilidad. ¿M? En fin, luego está el apéndice B, más adelante acá, ya en la página 142, 43, nos habla acerca del resumen del libro tibetano de los muertos, en relación un poquito más a la práctica, a la tradición, ¿no es cierto? En fin, eh, amigos, amigas, ahí está entonces. Les dejo la invitación, espero que les haya gustado este libro, este comentario, este análisis. Creo que es útil el libro, si bien es cierto no tiene el rigor academicista de las versiones originales de este libro, pero sí funciona como un compendio bastante bien resumido para poder entender o acercarnos a tener una aproximación del concepto de la muerte para la tradición budista. Ahí se los dejo, amigos, espero que estén todos muy bien y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, chao.